Dios les bendiga. En esta mañana vamos a alabar al Señor porque nos da vida, porque nos da bendiciones. Creo que si hacemos una reflexión acerca de todo lo que hemos recibido de parte de Él, pues vamos a terminar diciendo, como dijo el salmista David. Él dijo: cuando cuento tus bendiciones, las enumero, me puedo pasar toda la noche, despierto al otro día y aún las seguiré contando porque se multiplican más que la arena. Qué hermoso es conocer la palabra de Dios y ahora pertenecer a ese pueblo escogido de Dios, ser llamadas hijas de Dios. Y bueno, pues creo que nuestra vida desde el momento en que le hemos conocido a Jesús, desde el momento en que Él es nuestro Padre, grandes cosas han sucedido en nuestra vida. Podemos dar testimonio del poder de Dios. En esta mañana vamos a escudriñar una vez más la palabra del Señor y vamos a leer en esta mañana el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22 al 27. Y dice de esta manera, este pasaje está basado en la vida del pueblo de Israel cuando ellos llegaron a las aguas amargas. Y dice de esta manera: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, pues por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En esta mañana vamos a hacer una oración y vamos a escuchar consejos que podemos encontrar en este pasaje bíblico. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te damos gracias por cada una de las palabras que pueden edificar nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu palabra es una lámpara a nuestros pies y es lumbrera para nuestro camino. Tu palabra, Señor, nos revela tus pensamientos y tus consejos para con nosotros. En esta mañana bendecimos la vida de cada una de las mujeres que se están conectando, Señor, en esta transmisión, y las que se han de conectar en el transcurso de este día. Bendecimos sus vidas y te damos gracias, amado Espíritu Santo, porque tu presencia está con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, hacemos esta oración, Padre. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a ver este pasaje bíblico. Le he puesto, ¿verdad?, el tema de la aflicción a la alegría. ¿Por qué de la aflicción a la alegría? Porque en este pasaje vamos a encontrar algunos consejos, cómo es que podemos nosotros cambiar. Dios puede cambiar de un momento a otro nuestra historia, nuestra condición, las circunstancias en las que nos movemos, y nos puede llevar de la tristeza, de la aflicción a la alegría. Él es experto en cambiar las circunstancias de nuestra vida, pero de todo ello Dios prueba nuestro corazón, Dios mira nuestro corazón, y Él permite tiempos difíciles
en nuestra vida, tiempos de aflicción con un propósito, como lo vemos aquí en este pasaje que estamos leyendo. Y bueno, ellos, dice acá, que ellos habían, ¿verdad?, partido del Mar Rojo. Ellos habían presenciado un milagro grandioso de parte de Dios en este momento en que ellos están cruzando el Mar Rojo. Venía detrás de ellos Faraón y ellos pudieron ver la gloria de Jehová defendiéndolos, cumpliendo con lo que Dios les había dicho, que Él era el libertador de sus vidas y que los iba a llevar a una mejor tierra que la que ellos estaban viviendo. Y entonces ellos vieron esa obra maravillosa, ese milagro grandioso de Dios, cómo es que Dios peleó por ellos, abrió camino en el mar y ellos pasaron por ese mar, atravesaron el Mar Rojo. Sin embargo, dice la Biblia que Faraón intentó hacer lo mismo y ellos quedaron ahogados. Ese ejército de Faraón, todo su poderío que llevaba en ese ejército, en sus carros de guerra, ellos quedaron allí ahogados, ¿verdad? Y entonces ellos vieron cómo Dios peleó por ellos esa batalla. Y dice aquí que ellos salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Después de una victoria tan grandiosa, viene una prueba para este pueblo. Y entonces dice aquí que ellos anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Fue una prueba grande para ellos porque no eran pocas personas, eran 2 millones de personas con animales, con familia, con muchas necesidades, y algo muy primordial en la vida del ser humano pues es el agua. Aquí dice que ellos anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Hoy vamos a ver este tema de la aflicción a la alegría y vamos a encontrar consejos. Vamos a ver 3 consejos para ver cómo Dios nos puede llevar de la tristeza, de la aflicción a la alegría. Y en primer lugar, dice aquí, ¿verdad? Y dice, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amargura o amargo. Entonces ellos encontraron agua, pero resulta que estas aguas no las pudieron tomar ni ellos ni sus ganados, porque eran aguas amargas. Y dice el versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? El primer consejo que nosotros podemos encontrar para que Dios nos lleve de la aflicción a la alegría es no murmures, no murmurar. El pueblo era un pueblo que ellos se levantaron. Cada vez en la historia del peregrinaje de Israel encontramos que ellos siempre murmuraron, siempre se quejaron, se volvían incrédulos, el temor se apoderaba de ellos, con mucha facilidad le daban lugar al temor. No sé cuál es tu reacción ante una prueba, qué hablas, qué dices, cuál es tu actitud, pero aquí este pueblo dice que ellos murmuraron contra Moisés. Muchas veces cuando nos encontramos ante una prueba, ante una aflicción, lo primero que viene a nuestra vida es que somos llenos de temor, damos lugar a la duda, damos lugar a la queja, empezamos a murmurar, ¿por qué a mí? ¿Por qué solamente a mí? ¿Qué es lo que yo estoy pagando? Dios no me ama, Él está en contra de mí, Él no me oye, Él no me escucha, Él se ha olvidado de mí. Y empezamos a murmurar, a quejarnos, a lamentar nuestra condición, así como este pueblo. Pero algo muy importante que nosotros podemos hacer es meditar. La palabra de Dios siempre nos ha llevado a meditar,
a meditar en la grandeza de Dios, a meditar en su poder, a meditar en todo lo que hemos recibido de Él. Cuando nosotros meditamos, nos tomamos ese tiempo para meditar en lo que Él ha hecho por nosotras. En ese momento de prueba, la fe crece, la fe se aviva en nuestro corazón y vamos a confiar en Él, porque si Él lo hizo en tiempos pasados, si Él ya lo ha hecho en nuestras vidas, Él lo puede volver a hacer. Él sigue siendo Dios, Él no se mueve por las circunstancias, Dios no se mueve por el tiempo, ni las cosas que suceden en nuestra vida. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Su poder sigue siendo grandioso. Él sigue siendo Dios. Aunque los tiempos cambien, Él sigue siendo Dios. Por eso es importante que nosotros no murmuremos en medio de la prueba. Y cuando nosotros tomamos esa actitud de agradecer en vez de murmurar, de bendecir en vez de maldecir, veremos la gloria de Dios. El segundo consejo que encontramos aquí dice, clama. Moisés hizo lo correcto. Dice el versículo 24, el versículo 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí Él les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Entonces aquí Moisés clamó a Jehová. No es el propósito de Dios que hablemos en contra de Él, sino que nosotros podamos reconocer su poder. Ese es el motivo de la prueba, reconocer a Dios para tomar la bendición, para ser poseedores de lo que Él tiene para nosotros. Es el motivo de la prueba. Si estás pasando un momento de prueba en tu vida, quiero decirte que el propósito de Dios es que tú puedas ver su mano poderosa, es que tú puedas experimentar el poder de Dios en medio de esa prueba. Si el pueblo hubiese tenido la fe suficiente, ellos no habrían murmurado en contra de Moisés, no hubieran dicho, ¿qué hemos de beber? Hicieron eso demostrando que su confianza estaba en un ser humano. No debemos de poner nuestra confianza en un ser humano. Debemos de clamar al Señor. Debemos seguir este ejemplo de Moisés, que él clamó a Jehová. Él sabía que Dios los había llevado allí para mostrar su poder. Un pueblo de fe que pone su confianza en Jesús es un pueblo que va a tener victorias. Una mujer que pone su confianza, su fe en Dios en medio de la prueba es una mujer que va a tener grandes victorias, porque el tener victorias en nuestra vida se hace un estilo de vida. El usar nuestra fe, el clamar al Señor se hace un estilo de vida. Cuando nosotros tenemos problemas, por muy pequeños o grandes que sean, aprendemos a clamar al Señor. Él nos dice en Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas que están ocultas que tú no conoces. Qué hermoso es cuando nosotros aprendemos a clamar a Dios. El día de ayer veíamos un consejo también importante, que cuando nosotros reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos que Él es el único camino, que Dios es la única respuesta a nuestra vida, vamos a ir a Él. Así es cuando hemos entendido también, y en esta mañana, la palabra del Señor, de acuerdo al versículo 25, podemos tomar este consejo: clama al Señor. Si estás viviendo momentos difíciles en tu vida, de dolor, de angustia,
de una prueba tan grande que piensas que no hay salida, que piensas que estás en un callejón sin salida, el consejo en esta mañana es que tú puedas clamar al Señor. Este pueblo ya habían caminado 3 días por el desierto y no encontraban agua, no encontraban cómo mitigar su sed. Ellos estaban angustiados, desesperados por esto que estaban viviendo en el desierto. Si estás viviendo algo parecido a lo que este pueblo estaba viviendo, no tenían una respuesta, parecía que ellos iban a fallecer, iban a morir en ese desierto. Sin embargo, aquí vemos que el enviado de Dios, Moisés, el siervo de Dios, hizo lo correcto. En esta mañana, clama a Dios en medio de esa angustia que estás viviendo, en medio de esa necesidad que estás pasando, clama a Dios. Él va a traer la respuesta a tu vida. Entonces, cuando nosotros clamamos a Dios, es una muestra de que tenemos confianza en Él, de que Él va a traer la respuesta a nuestra vida. Y Dios no tardará, Dios escucha ese clamor de nuestra vida. Él nos ha invitado siempre en la palabra a venir a Él, a clamar a Él, a orar, a invocarle a Él. Él nos dice en su palabra en Salmos, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios siempre ha puesto una manera, una forma como nosotros podemos recibir su ayuda. Y una de las maneras es que nosotros clamemos a Él, vayamos a Él. En este día tú puedes clamar, puedes doblar tus rodillas, puedes tomar un tiempo de todo tu día y tener una oración delante de Dios, clamar a Dios y exponer tu queja, exponer tu necesidad, tu angustia, lo que estés viviendo, o también darle gracias, adorarlo por todo lo bueno que Él ha sido en nuestra vida. Siempre va a haber razones para clamar al Señor, pero de acuerdo a este pasaje que estamos viendo, Moisés clamó porque el pueblo estaba en gran angustia y estaban murmurando en contra de Moisés y también en contra de Dios. Este pasaje solamente nos revela que el pueblo murmuró contra Moisés, pero ellos no eran palabras de solamente Moisés, estamos enojados contigo. No solamente eran esas palabras, ellos hablaban, en otros pasajes encontramos que ellos hablaban hasta de matar al siervo de Dios, a Moisés, porque no había la respuesta. Eso es lo que sucede cuando nosotros tristemente ponemos nuestra confianza en la vida de los seres humanos, cuando estamos esperando una respuesta, un cambio de los seres humanos. No va a haber ese cambio. Te invito en esta mañana a que quites los ojos de la solución humana y pongas tu mirada en Jesús, el que ha vencido, el que nos puede ayudar, el que dice, vengan a mí los que están cansados, trabajados, y yo les haré descansar. El que tiene el poder para hacer milagros en nuestra vida se llama Jesús. Él es el que ha pagado un precio por cada uno de nosotros. Él murió para que ahora nosotros podamos tener vida. Él resucitó, dice su palabra, y está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Así de que podemos clamar con confianza en nuestra vida a Dios, a Jesús. El tercer consejo, entonces el primero, antes de ir al tercer consejo, el primer consejo es no murmures, no te quejes, no maldigas, bendice, agradece. Y el segundo consejo, clama. Clamemos al Señor en este día
y veremos un milagro. Creo que vas a ver un milagro grandioso en esa situación que tú estás pasando. Y el tercer consejo nos dice, obedece. El versículo 25 dice aquí, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Cuando Moisés clamó a Jehová, él le dio la respuesta, le mostró un árbol. También aquí no nos describe lo que Jehová le dijo a Moisés que hiciera con este árbol, pero inducimos que le dio instrucciones que tenía que hacer con eso que le había mostrado. Y aquí dice que Moisés echó en las aguas ese árbol y las aguas se endulzaron. Y allí él les dio estatutos y ordenanzas. Después este pueblo, ¿verdad? Recibe también estatutos y ordenanzas. Dios había probado la fe de Israel y el pueblo no pasó la prueba, porque en vez de creer que así como ellos habían cruzado el Mar Rojo, como Dios había mostrado su poder con ellos en ese momento cuando Faraón venía detrás de ellos tenían que haber creído que lo mismo iba a suceder, que Dios iba con ellos, que Dios los había sacado y Dios no los iba a abandonar en ese desierto. Pero dice que ellos, ¿verdad? Allí Dios los probó y ellos no pasaron esa prueba. Entonces Jehová les dio leyes y decretos. El Señor no esperó hasta que ellos llegaran al Sinaí para iniciar lo que Él les quería decir. La reglamentación de la vida del pueblo. Dios prometió que si ellos prestaban atención, ¿verdad? Él les dijo en el versículo 26, dice de esta manera, y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Qué promesas tan grandiosas podemos encontrar que le dio al pueblo de Israel, pero también las promesas de Dios son para todo aquel que quiere tomarlas, para todo aquel que las quiere creer y hacerlas suyas. Es para ti, para mí, esta promesa, que si nosotros oímos atentamente la voz de Dios, y ponemos en práctica sus mandamientos, dice que ninguna enfermedad va a venir a nuestra vida, que Dios va a guardar nuestra vida y Él es nuestro sanador. Él es nuestro Dios que nos ha sanado, que nos ha bendecido, y Dios aquí nos está dando esta promesa de ser Él nuestro sanador. Dios prometió que si ellos prestaban atención y obedecían a sus mandamientos, ellos no iban a sufrir esas enfermedades que ellos habían visto en el pueblo, en la nación de los egipcios. Y lo más importante aquí, que Dios también les dice que Él iba a ser su sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. En esta mañana, si tienes un problema de salud, esta palabra es para ti. Él dice, yo soy Jehová, tu sanador. Él es tu sanador y Él te sana en esta mañana. Toma esta palabra de Dios. Obedecer significaría la vida para ellos y el desobedecer resultaría la muerte. La autoridad quedaba en manos de Jehová y la obligación de obedecer era la responsabilidad de ellos. Tenemos promesas en la palabra de Dios. La autoridad es de Dios. El poder viene de lo alto, viene de Dios. Pero la obligación de obedecer, la responsabilidad de obedecer, creer la palabra, es de nosotros. Cuando el pueblo escuchó las instrucciones de Dios, pasaron de Mara a Elín, donde encontraron
manantiales de aguas suficientes para sus necesidades. Aquí dice la Biblia, el versículo 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Estas aguas eran aguas dulces. Llegaron, dice, donde había 12 fuentes de aguas. Dios siempre va a abrir un camino para nosotros de bendición. Después de la prueba, después de la aflicción, si nosotros amamos al Señor, vamos a bendecir su nombre. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, usamos nuestra fe, vamos a pasar la prueba. Aunque ellos murmuraron, imagínense, aunque ellos murmuraron, Dios dice aquí que los llevó, los condujo a donde estaban las 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y allí acamparon. Ahora imagínense si nosotras bendecimos a Dios, alabamos a Dios, con cuánta más razón Dios abrirá camino de bendición. Dios va a traer la respuesta, Dios va a dar la sanidad, Dios va a traer la provisión, Dios va a quitar la escasez, la miseria, la pobreza. Dios va a traer un milagro de bendición para nuestra vida. Entonces es importante que nosotros, para que vayamos de la aflicción a la alegría, es importante que no murmuremos, que guardemos nuestra boca de maldecir, de contradecir, de decir cosas en contra de lo que se está viviendo. Vamos a agradecer. La Biblia nos invita a dar gracias en todo. En segundo lugar, podemos clamar. Clama al Señor y Él te responderá. En número 3, vamos a obedecer sus mandamientos. En esta mañana yo te invito a que hagamos una oración al Señor y le digamos: Señor, gracias por tus promesas. Gracias porque puedo hablarte, Señor. Puedo tener comunión contigo y recibir una respuesta. Vamos a agradecer al Señor en esta mañana. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por los consejos que encontramos en tu palabra. Espíritu Santo, guía nuestra vida para que seamos mujeres sabias y cuando enfrentemos una prueba, cuando estemos pasando por tiempos difíciles, lo que estemos enfrentando el día de hoy, Señor, que nuestra boca hable palabra de bendición, que estemos hablando palabras que estén edificando nuestra fe, que estén edificando a los que nos oyen. Espíritu Santo, pon tu palabra en nuestra boca. Ayúdanos, Señor, a clamar a ti con todo nuestro corazón, como lo hizo Moisés. Él clamó a ti, Él pidió una respuesta, Él pidió ayuda y tú le mostraste, Señor, ese árbol. Sé que tú eres el proveedor de cualquier situación que estemos viviendo, Señor. A veces son retos y desafíos que tenemos, pero tú nos guías, tú nos muestras qué tenemos que hacer ante esos desafíos, cómo vamos a alcanzar nuestras metas que tenemos, Señor, en la vida. Tú nos guías y tú nos muestras, así como hiciste con Moisés, Padre. También ayúdanos, Padre, a obedecer lo que tú nos guíes. Muchas veces, Señor, nos vas a guiar a cosas que para nosotros, Señor, están fuera de la razón. Pero cuando obedecemos, Señor, hay un milagro. Cuando obedecemos, viene una solución a la prueba, a nuestra necesidad o a lo que nosotros estamos buscando para seguir adelante. Señor, gracias por ser un Dios que está dispuesto a escucharnos, por ser nuestro Dios, nuestro Padre, que nos has amado. Muchas gracias. Te bendecimos y te agradecemos en esta mañana, Señor. Gracias. Amén.
pues sigamos, hermanas, mujeres hermosas, les invito a que sigamos leyendo la palabra de Dios, pues en ella vamos a encontrar, como en este pasaje encontramos este milagro tan maravilloso, vamos a seguir encontrando milagros grandiosos, vamos a seguir llenando nuestro corazón de fe. Así de que pues yo te animo y te invito, te aconsejo que leas la palabra de Dios. Dios les bendiga a cada una de ustedes y vamos a finalizar en esta mañana nuestro tema. Bendiciones.